La noche en la carretera solitaria. Me llamo Ernesto, tengo 46 años, y desde hace más de 20 trabajo como chofer de tráiler. Mi vida siempre ha sido muy rutinaria: carretera, carga, descarga, y de nuevo carretera. Paso más tiempo detrás del volante que en mi propia casa, pero con los años uno se acostumbra al silencio del camino y a la compañía de la radio. Siempre salgo preparado: termo de café, un par de tortas envueltas en papel aluminio que me hace mi esposa, y música para no dormirme. Normalmente conduzco de noche porque hay menos tráfico, y la carretera se siente más rápida, aunque claro, también más solitaria. Esa noche en particular llevaba un cargamento ligero y me sentía tranquilo, incluso animado, porque si todo iba bien, llegaría temprano y tendría un día libre. El clima estaba despejado, no había señales de tormenta y el cielo estaba cubierto de estrellas. Kilómetro tras kilómetro, la carretera era un desierto vacío. Recuerdo mirar el reloj. Eran casi las 2:30 de la mañana cuando decidí apagar la radio un rato. El silencio absoluto me envolvió. Solo se escuchaba el rugido constante del motor y el golpeteo de las llantas contra el asfalto. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en medio de la nada, había una figura caminando al borde de la carretera. No llevaba linterna ni señal de auxilio, ni siquiera parecía tener una mochila. Simplemente estaba ahí, caminando despacio, con los brazos pegados al cuerpo. Al acercarme reduje un poco la velocidad. Pensé que quizá era alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Pero cuando las luces del tráiler lo iluminaron por completo, me arrepentí. La figura era alta, demasiado delgada, casi huesuda. Su piel parecía de un tono pálido grisáceo, y su cabeza era anormalmente alargada, sin cabello. No volteó hacia mí, ni hizo ningún gesto al pasar a su lado, como si no existiera. Solo siguió caminando, rígido, arrastrando los pies. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Decidí acelerar y dejarla atrás, pero cuando miré por el espejo retrovisor, lo que vi me hizo sudar frío. La figura ya no estaba donde la había rebasado. En cambio, estaba justo en el arcén, mucho más adelante, como si se hubiera adelantado en cuestión de segundos. Pisando el acelerador, pasé otra vez junto a él. Esta vez sí levantó la cabeza. Tenía unos ojos completamente negros, sin pupilas, sin reflejo, vacíos. Sentí un zumbido agudo en los oídos en ese instante, tan fuerte que tuve que cubrirme con una mano mientras mantenía el volante. No volví a mirar atrás. Solo recuerdo que conduje hasta llegar a la gasolinera más cercana, donde pasé el resto de la noche encerrado en la cabina, con las luces encendidas y las manos temblando. Al día siguiente, cuando comenté lo sucedido con un despachador de la gasolinera, solo me miró con seriedad y me dijo: «Usted tuvo suerte de que no se subiera al tráiler, otros no pueden contarlo». Desde esa noche, aunque sigo trabajando en la carretera, jamás vuelvo a conducir con la radio apagada. El silencio de la madrugada me recuerda demasiado lo que vi, y lo que no debería existir en este mundo. El hombre parado en medio de la carretera. Me llamo Daniel, tengo 39 años, y trabajo como chofer de autobuses que recorren rutas entre ciudades. No es un empleo glamuroso, pero me da para mantener a mi familia y, la verdad, siempre me ha gustado manejar. Las noches en carretera suelen ser tranquilas, y si mantienes los ojos bien abiertos, el trayecto puede sentirse casi relajante. Aquella noche de invierno, sin embargo, fue distinta. Salí de la terminal a las 11:40 de la noche. El autobús iba casi vacío, apenas 6 pasajeros dormidos, cada uno en su asiento, mientras yo conducía con el calefactor encendido y la radio bajita. La carretera estaba húmeda por la llovizna, y la niebla se acumulaba en ciertos tramos, obligándome a reducir la velocidad. Conduje así durante casi una hora. Todo estaba en calma, tan silencioso que lo único que rompía la monotonía eran los faros del autobús iluminando la niebla frente a mí. Fue en el kilómetro 72 cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión causada por la bruma, pero la figura estaba allí, un hombre parado justo en medio de la carretera. No se movía, no hacía señales, ni intentaba apartarse. Solo estaba de pie, como si me esperara. Pisé el freno con cuidado y toqué el claxon, pero el hombre no reaccionó. Cuando las luces lo iluminaron por completo, noté que vestía un traje negro antiguo, como de otra época, y que su piel era tan blanca que parecía de cera. Lo más extraño fue su rostro. Estaba cubierto por completo, como si tuviera una máscara lisa, sin ojos, sin boca, nada. Solo una superficie pálida y uniforme. Mi primer instinto fue frenar del todo,
pero el corazón me latía con fuerza. Sentía que si detenía el autobús, algo malo iba a pasar. Así que giré el volante bruscamente para esquivarlo. El golpe nunca llegó. Pasé de largo, y en cuanto miré por el espejo retrovisor, casi me da un infarto. Aquel hombre ya no estaba en la carretera. Me temblaban las manos en el volante, y traté de recuperar la calma pensando que la niebla me había jugado una mala pasada. Pero unos minutos después, una de las pasajeras gritó. Me asusté y volteé hacia atrás por el espejo interior. La mujer estaba pálida, con la mano señalando la parte trasera del autobús. Ese hombre, dijo con la voz quebrada. Va parado en el pasillo. Pisé el acelerador con tanta fuerza que el motor rugió como nunca. Nadie más habló en el resto del camino. Cuando por fin llegamos a la terminal de destino, el autobús estaba vacío, salvo por las 6 personas que habían subido conmigo desde el inicio. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y hay niebla en la carretera, reviso el retrovisor más veces de las necesarias. No quiero volver a ver a ese hombre sin rostro. El desvío que no existía. Me llamo Rubén, tengo 51 años y llevo casi toda mi vida manejando tráiler en rutas largas. La carretera es mi segunda casa, café amargo, música de madrugada y kilómetros interminables de asfalto. He visto de todo, desde accidentes terribles hasta animales cruzándose de improviso. Pero lo que me pasó hace unos años todavía me persigue en las noches en que salgo a manejar. Aquella vez transportaba un cargamento de autopartes. Era de madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando la neblina comenzó a espesarse tanto que apenas podía ver a unos metros adelante. No era la típica niebla ligera, era densa, casi sólida, como si tragara las luces del tráiler. El GPS empezó a fallar, la señal se perdió, y de pronto vi una desviación a la derecha que no recordaba. La señal era vieja, oxidada, y apenas se alcanzaba a leer el nombre de un pueblo. Pensé que sería una ruta alterna, así que la tomé para descansar un rato en algún lugar con gente. El camino era angosto, cubierto de árboles retorcidos que parecían cerrar el paso. Con cada kilómetro, el silencio se volvía más pesado. No había casas, ni luces, ni nada, hasta que finalmente vi un letrero de gasolinera iluminado con un parpadeo tenue. Me estacioné y bajé del tráiler, esperando encontrar al encargado. Pero el lugar parecía abandonado, las bombas estaban oxidadas, las ventanas rotas y todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, lo raro era que el letrero seguía encendido, zumbando con un sonido eléctrico. De repente escuché pasos detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. El ruido se repetía, acercándose, y entonces lo vi, una silueta humanoide saliendo de la niebla. Era alta, delgada, y parecía cubierta por algo parecido a un traje de lona sucia, con un casco metálico que no reflejaba nada. Caminaba lento, arrastrando los pies, como si cada movimiento le pesara toneladas. Sentí un olor metálico, como de sangre vieja y óxido. Corrí de vuelta al tráiler, cerré la puerta y arranqué el motor. En los espejos laterales vi que no era solo uno. Había varios de esos seres caminando hacia mí, saliendo de entre los árboles, de la niebla, como si me hubieran estado esperando. Aceleré con todas mis fuerzas, tomé el camino de vuelta y no miré atrás. El corazón me golpeaba el pecho, sudaba frío y no podía dejar de pensar que en cualquier momento alguno iba a aparecer en medio del camino. Cuando por fin volví a la carretera principal, la niebla desapareció como si nunca hubiera existido. El GPS volvió a funcionar y, lo más inquietante, es que no había rastro alguno de aquella desviación. Nadie me creyó cuando lo conté. Busqué ese supuesto pueblo en mapas antiguos, pregunté a otros traileros, y no existe registro de nada por la zona. Pero yo lo sé. Ese desvío estaba ahí. Y en algún lugar de esa niebla, esas cosas todavía esperan al próximo que se atreva a entrar.